¿Tienen algún problema en la pantalla? ¿Algún error? ¿No? ¿Ningún error? ¿Todo bien? Ya voy. ¿Todo bien entonces? Los objetivos fundamentales de estudiar la historia de la psiquiatría es uno, identificar los principales hitos en el devenir histórico. Les sugeriría que quizás lo copien. Yo les hago llegar la presentación siempre cuando la asistencia sea más del 50%. Algunos apuntes relevantes que tal vez no tengan el mismo país. Y el segundo objetivo es conocer las tendencias actuales de la psiquiatría. Comenzamos entonces. ¿Qué es la psiquiatría? ¿Alguien puede definirla? ¿No? En la psiquiatría, uno es la rama de la medicina, es una rama de la medicina que se ocupa del estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades mentales y del comportamiento. No explicamos el concepto de que psiquiatría es el loquero, ¿no? Para nada. La psiquiatría es un campo tremendamente amplio, no solo cubre la locura, es un punto de lo que es la psiquiatría. Entonces el campo de la psiquiatría es tremendamente amplio para reducirlo solo a los pacientes que popularmente conocemos como locos. Bien, la psiquiatría es una especialidad bastante reciente, de una historia más o menos 200 años desde que se determinó el nombre de psiquiatría. Antes entonces, ¿quiénes se hacían responsables de los locos? La filosofía, la teología, la anatomía, la astrología, y no en pocas ocasiones también la demonología y el naturalismo. Algo que todavía en nuestro medio persiste. La psiquiatría, dijéramos que nos enseña, la historia de la psiquiatría nos enseña muchas cosas, no solo la evolución en el arte de curar, también nos enseña las tradiciones, tanto locales como tradicionales y universales, que impregnan las ideas y conceptos científicos y populares. También nos enseña la incertidumbre, fracasos éticos con que la humanidad ha hecho frente al hecho de conocerse a sí mismo y reconocer los desafíos tanto individuales como colectivos. En aquel tiempo esto era el famoso baile de San Vito, creo que lo he escuchado. Pues en la Edad Media esto era brujería. Y quienes adolecían de esta enfermedad eran tachados como poseídos y lógicamente los métodos crueles para salvar su alma era la hoguera o la Santa Inquisición en algún momento después. Entonces comenzamos con las culturas primitivas. En las culturas primitivas la enfermedad mental no tenía un lugar definido en el concepto general de enfermedad, porque el cuerpo era considerado un todo, mente y alma. Cuerpo y alma, era considerado como un todo, entonces no existía un lugar definido en la enfermedad mental. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando alguien enfermaba, era poseído por seres sobrenaturales. Espíritus, probablemente los antepasados del cuerpo. Entonces, era un pensamiento mágico. ¿Por qué eran poseídos? Porque violaban los tabúes establecidos por la sociedad en ese momento, o porque eran negligentes en los rituales sociales, ¿verdad? Entonces, se debió básicamente a una crisis en el sistema mágico religioso. Entonces aparecen en las diferentes culturas, por ejemplo en Norteamérica, los chamanes,
En México los curanderos, la santería que se da en la zona del Caribe, que son, dijéramos, las personas encargadas de tratar los trastornos mentales. Y así como habían curanderos, habían los maleros que le llamaban. No sé si recuerdan eso, lo reconocen. El famoso Papalegua. El Papalegua era un intermediario, pero no era tan bueno que digamos. Era entonces en la cultura caribeña, haitiana, jamaiquina, aparecen estos personajes donde se aplica el vudú y todas esas cuestiones que todavía uno no quiere jugar con esas cosas, ¿verdad? Yo por suerte no tengo perros, no porque no se pagan para ganar. Pero ¿qué hacía el chamán entonces? El chamán, médico brujo, piaché, curandero, eran los términos que se han manejado siempre culturalmente. Él utilizaba el simbolismo de algunos elementos, como ejemplo, la Iglesia Católica que hace el agua bendita. Entonces, el simbolismo de algunos elementos, como el purificador que tiene el agua. El poder atribuido a ciertas palabras, que le abracadabra, patas de cabra, de ahí viene toda esa cuestión. Los actos sustitutos. ¿Conocen la disciplina? Sí. ¿Cómo la trae? Con un sapito. Un sapo. La disciplina ahora es conocida como una celulitis producida por estreptococos, beta-hemolíticos y no sé qué más. Pero en aquel tiempo se manejaba pues que se llamaba disciplina y la cura era simplemente pasar un sapo y aventarlo a la quinta, ya la otra palabra, ustedes saben a qué me refiero. Pero entonces esa era la cuestión, para la cura de la disciplina era pasar un sapo. Ahora se ha visto que la leche del sapo tiene propiedades antibióticas, no era tan guayunco, tan ridículo lo que hacía. Pero tampoco vamos a recetar para el sapo 3 veces así. Ahora sí. Entonces, además, el chamán utilizaba algunos, por ejemplo, los fetiches, talismanes, para prevenir las enfermedades por la fuerza, como que las fuerzas malignas invadieran nuestro cuerpo. El uso de la camanda, el usar ropa roja para que no le hagan daño, el ponerse el calzón al revés para igual que no le hagan daño. Son cuestiones que vienen desde este periodo. Siguiendo con el ritmo de la historia, tenemos en Mesopotamia, Babilonia, que la recordamos tanto por la Torre de Babel como por los jardines colgantes. Entonces ahí se encontraron unas tablas de escritura cuneiforme que hablan sobre las enfermedades mentales, en algunas descripciones sobre las enfermedades mentales. Y entonces ahí determinan el médico sacerdote Asipú, ¿verdad? Que eran los encargados de curar las enfermedades internas, posesiones demoníacas y a través de métodos mágicos religiosos. Aparecen los médicos Asú, que eran los que curaban las enfermedades externas, heridas, cualquier otra cuestión. Se seguía entonces teniendo un pensamiento animista o mágico sobre las enfermedades mentales. En la cultura persa, el Zend-Avesta, que es una colección de libros, digamos, sagrados de la cultura persa, uno de esos tomos, la medicina interna 1, ¿verdad? Es Entenidad, que habla de 99.999 enfermedades producidas por demonios. Esto incluye tanto enfermedades físicas como enfermedades mentales, pero se hace un catálogo de, imagínense qué cantidad de enfermedades se escriben. También aquí es donde se empieza a hablar del médico del cuchillo, que equivale al cirujano, el médico de la hierba, que equivale al médico internista, y el médico de la palabra, que teóricamente sería el psiquiatra.
Pero encima de ellos siempre van a estar los curadores espirituales, es decir, siempre se va a tener el concepto del pensamiento mágico, poderes sobrenaturales. En el antiguo Egipto, Imhotep era un arquitecto médico, de hecho fue identificado como dios de la medicina. Él fue el que diseñó la primera pirámide, la pirámide escalonada, la que dio inicio a las pirámides, ya las conocemos ahora. Entonces Imhotep, como padre de como dios de la medicina en el antiguo Egipto, él hablaba ya de algunas enfermedades, por ejemplo la histeria. Creo que la han oído ustedes, son muy histéricos, es muy destrabado, ¿no? En aquel tiempo sencillamente la histeria era más para el sexo femenino. Entonces para él la histeria era una mala posición del útero y que había que fumigarlo para que volviera a su posición normal. Pero entonces el punto es que sí se hablaba de algunas enfermedades y en este caso la histeria. Lo más importante también es que se encontraron diferentes especialidades ya en el antiguo Egipto de médicos. Pero más importante que los papiros que se han encontrado, Edward Smith es un catálogo de papiros para enfermedades, digamos, corporales. De hecho, hace una descripción ahí de una fractura de cráneo, pero el papiro de Eber es exclusivamente para enfermedades mentales. Luego tenemos la cultura hebrea. Esto representa a David y Saúl, que le pasaba al rey Saúl. Se deprimía, al parecer Dios hacía que él estaba en un cuadro psiquiátrico y llegaba el rey David a tocarle el arpa, que significa el inicio de la musicoterapia. La musicoterapia no es nueva. Claro, cuando uno habla de musicoterapia, cree que la música clásica es musicoterapia y estamos equivocados en eso. Porque la radio clásica no sirve de nada. La musicoterapia es especial. Bueno, entonces el inicio de la musicoterapia está descrito en la Biblia. También se describe el primer suicidio, aún se suicidó por la depresión o por el mal espíritu que Dios hacía que. También en la Biblia encontramos otros relatos que su enfermedad buscó al médico, no buscó a Dios. Entonces él le daba importancia a los médicos también. El rey Nabucodonosor adoleció de una enfermedad llamada licantropía, que desde nuestro punto de vista probablemente fue un episodio esquizofrénico, probablemente. Entonces en la Biblia vamos a encontrar también descripciones de enfermedades mentales. En la cultura hindú, por su alto concepto religioso, de lo que podemos rescatar es el budismo, que habla de la meditación como una forma de introspección. La meditación es tremendamente útil, prácticamente para cualquier persona, incluso para nosotros, entre comillas, catalogados como normales, los santos. En la cultura china igual, el famoso yin yang, que es hombre, mujer, que significa equilibrio, y que también el desequilibrio llevaba a problemas mentales, y que a través del tai chi, a través de la acupuntura, pues vienen
eran resueltos estos problemas, pero estamos tocando quizás lo más relevante de cada una de las culturas. Luego la cultura griega. En la cultura griega hay, digamos, tres grandes puntos de vista. Uno es la opinión popular. La opinión popular habla de la diosa Manía, que era la diosa de la locura, o personificación de la locura. De hecho, Hércules fue poseído por ella y asesinó a su hijo y a su esposa, según el libro de Sófocles de Egipto. Pero manía, pues, es un término que utilizamos ahora como el trastorno bipolar, en la fase maníaca o en la fase depresiva. Entonces, la opinión popular en la cultura griega siempre va a estar relacionada a las cuestiones sobrenaturales, posesiones demoníacas o de espíritu. Luego tenemos los conceptos médicos. De aquí el representante es Hipócrates, el padre de la medicina. Hipócrates decía que las enfermedades mentales son enfermedades naturales, que lo demoníaco, las posesiones espirituales no tenían nada que ver. Las enfermedades mentales eran enfermedades naturales. Describe los cuatro humores del cuerpo: sangre, Virgen Negra, Virgen María, Flétula. También otra cosa muy importante es que la valoración del estado mental de los pacientes correspondía al médico, al animal. Y hace una clasificación así muy simple, pero importante, de las enfermedades psiquiátricas: manía, melancolía, plenitis, que pudiera ser en este momento la esquizofrenia. Acleón de Crotón, también contemporáneo, la cultura griega habla de que el cerebro es el asiento de las enfermedades mentales. Entonces ya está dando una orientación orgánica a los trastornos mentales, investigándose prácticamente de la parte espiritual. Estos son los conceptos médicos. Acá tenemos las cuatro humores del cuerpo, que cada uno, el desajuste de los humores del cuerpo lo llevaba a trastornos mentales, pero que la predominancia de cada uno de estos humores lo llevaba a dar un tipo de carácter o temperamento. La Virgen Negra nos hacía melancólicos, la Virgen María colérico, por eso le dicen a uno, son muy biliosos. No sé si hay que escuchar el término, muy biliosos o muy flemáticos. Entonces, era la interpretación que Hipócrates daba de los tipos de carácter o temperamento de cada uno de nosotros. Aquí está, yo le preguntaba que si había visto algún error en la primera diapositiva, la mayoría dijeron que no. ¿Es ese símbolo de medicina? No. Entonces, ¿por qué no dijeron nada? Este es el símbolo de medicina. Y se llama la vara de Esculapio, la otra es la vara de Hermes, que nosotros decimos carniceo, este es el símbolo de medicina y este es el símbolo de comercio. Claro, si ya le ponemos manos, no hacemos negociación como mercantiles de la medicina, que no es ese lo que algunas cuestiones que mencionaba Hipócrates. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades, y esto es una verdad irrefutable. Luego tenemos los conceptos filosóficos literarios. Tenemos que dar lugar a Platón. Platón divide el alma en grandes partes: apetito, razón y temperamento. Si lo recordamos ahora como las teorías de Freud, estamos hablando del el ego y el superego. O sea, Freud no descubrió varias cosas, sino que lo retomó de los pensamientos de Platón. Apetito, razón y temperamento. Apetito, digamos, son los instintos. La razón, el ego, y el superego, que sería el temperamento, que son como las normas sociales nos moldean. También yo el concepto de salud mental tampoco es nuevo. Salud mental es la armonía entre el cuerpo y el alma, según Aristóteles. Y hacer también una clasificación de las enfermedades mentales: proféticas, rituales, poéticas y eróticas. Y ustedes ven una serie de pacientes, ya sea maníacos, esquizofrénicos,
van a ver que sus pensamientos delirios giran sobre proféticos que son enviados de Dios, que son la Virgen María. Aristóteles, que habla de la teoría del Nouma, que es una sustancia vital que su circulación no la vida. Probablemente ahora lo vemos que no es eso cierto, pero que en concreto lo que está haciendo ver Aristóteles es siempre una visión orgánica de las enfermedades mentales. Ya no está pensando en espíritu, sino en una sustancia vital. En la cultura romana, una frase que me gusta mucho: lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Nosotros dejamos huellas, buenas o malas. Si no nos recordábamos a Platón, que ellos dejaron huellas. Bueno, la idea es que en la cultura romana todos los conceptos griegos importaron prácticamente todos. Quizás de las cuestiones que más se valoran es en relación a la psiquiatría forense, también un poco equivocada en este momento, porque para los romanos la psiquiatría forense ya no es el médico el que tiene que evaluar el estado mental de los pacientes, sino que el juez. Y si vemos ahí en el hospital psiquiátrico que hay un servicio de reos, pabellón de reos, quien nos manda es el juez, no es el psiquiatra. Y está loco o no, no es problema, el juez nos manda. Pero nosotros tenemos que verlos ahí, porque si no entramos en desacato y nos están presos a nosotros. Así que el juez manda, sin ningún criterio médico. Esto hablaba de enfermedades locales y generales, febriles y no febriles. También cuando alguien tiene algún problema, hipo, por ejemplo, ¿cuál es la cura del hipo? Darle un susto. Y esto ya lo recomendaba Pedro desde hace un montón de tiempo. Areteo de Capadocia también, aparte del estudio sobre el diabetes migraña, fue y que determinó la psicosis circular. Fue quien dijo de que la manía y la depresión eran parte del mismo cuadro, no eran separados. Manía, depresión, le llamó psicosis circular, ahora nosotros le llamamos trastorno bipolar. También definió las personalidades psicopáticas. Cada uno de nosotros tenemos rasgos de personalidad, pero Areteo definió quiénes iban a tener una personalidad, dijéramos, ligeramente desviada, que podían llegar a un cuadro de lo que vemos ahora como el fenómeno de la cara, los antisociales, sociópatas. Hay bichitos que desde chiquitos no vemos la cara de María que tiene. Entonces ya era básicamente y fácilmente determinable. Galeno, y con la muerte de Galeno se inicia pues otra época muy dañina para la psiquiatría. Hablaba de lesión simpática, lesión directa, también que el alma estaba dividida en partes externas, que son los 5 sentidos, y la parte interna, que es lo que nosotros evaluamos como los parámetros del examen mental: el conocimiento, el pensamiento, la percepción, la memoria. Eso sería entonces la parte interna. Entonces, ¿qué tenemos como tratamientos en los periodos grecolatinos? En primer lugar, tenemos la interpretación de los sueños. Este es el oráculo de Delfos, donde las pisonisas o sacerdotisas, uno llegaba pues, a contarle sus sueños y ella lo traducía. Lo curioso es que en la mayoría de oráculos, ahí en Grecia, hay abajo fuentes termales, no sé qué llamarlo, se emana puro y toda esa cuestión. Entonces, al parecer, era una forma de drogarse y la gran
no digo la palabra, aliado adivinanza. Las técnicas de incubación eran para personas que tenían problemas de insomnio, que les daban cualquier chiribín con aguante, pues servía para dormir. Y lo más importante, las terapias verbales, los diálogos de Platón, no sé si los he leído, pero son terapias verbales. Y a través de la palabra él intentaba curar muchos de los problemas psiquiátricos actuales. ¿Qué son las técnicas de incubación? Tenemos más comunidades. Técnicas de incubación. Bueno, luego viene la Edad Media. La Edad Media, a partir de la muerte de Galeno en el año 200, y dura prácticamente 10 siglos, en el siglo II al siglo XII. Una época de retroceso prácticamente, periodo de regresión. Ya algunos habían tratado de eliminar el pensamiento mágico en relación a la psiquiatría, pero acá se vuelve a lo mismo. Entonces ya vuelve la demonología y la astrología a ser el punto de vista de los problemas mentales. Por lo tanto, los encargados de estos cuadros eran los monjes, los hechiceros. Entonces sí se hablaba de que una enfermedad mental era una posesión por patología, entonces para la cura eran un método, básicamente lo que se tenía que emplear. A la parte de esa época está la cultura árabe, también con alto contenido religioso. Avicena es uno de los, digamos, principales de esta cultura árabe, por el canon de la medicina, un tratado básicamente de la medicina, donde también trata muchos de los aspectos psiquiátricos. No puedo pronunciar su nombre, se opuso a las explicaciones demonológicas de la enfermedad y fue el primero en crear un pabellón para pacientes psiquiátricos en Arabia. Tenemos ahí algunas opiniones, Mahoma, Averroes, lo que dice el Corán. Todos hablan de que son enfermedades divinas, por lo tanto los pacientes psiquiátricos deben de ser tratados o bien tratados. Entonces eliminan los métodos crueles que se usaban en la Europa en ese momento. Y es así que en Bagdad se funda el primer hospital psiquiátrico. Luego, en las siguientes ciudades, El Cairo, Damasco, Alepo, Granada, en ese orden fueron apareciendo ya hospitales especiales para los pacientes psiquiátricos. Entonces, la cultura árabe se aparta en la Edad Media del concepto general de la psiquiatría o del enfermo mental. En el Renacimiento sí hubo renacimiento en las artes, pero no en la ciencia. Igual se mantuvo. Por ejemplo, Henry Kramer y Stephen, en un libro que publicaron con el aval del Papa Pío V, El martillo de las brujas. Ese era prácticamente un tratado de cómo identificar a las personas que eran poseídas, y entonces cualquiera se sabía que el baile de San Vito era poseído y pues sometido a la hoguera. Aparece el Martín de Torquemada también, que fundó la Santa Inquisición, pues ya conocemos mucho de la historia de la Santa Inquisición, los métodos por el que utilizaban con los pacientes psiquiátricos. Ahora, en esa época también Tomás de Aquino propone junto a Carlos Magno la teoría de la psicopatología, donde el alma no puede enfermar, por lo tanto las enfermedades mentales son producto de cuestiones meramente orgánicas. Para hacerlo también habla de cómo que clasifica, aparece el baile de San Vito, habla de retraso mental, trata de hacer ya una clasificación un poco más profunda de las enfermedades mentales
Y digamos, cuando habla de locos verdaderos, supongo yo que refiriéndose a la esquizofrenia, entonces la divide en 5 tipos: los lunáticos, mensanos, melancólicos y obsesos. Este es el baile de San Vito. En aquel tiempo era bien frecuente y eran catalogados como endemoniados y eran sometidos a un método cruel. Entonces, como decía Alberto Mario Tomás de Aquino, propone la teoría de la psicopatología. Joan Weyer, considerado el primer psiquiatra moderno, en su libro La decepción de los demonios, habla de que los demonios no tienen nada que ver con la psiquiatría, nada que ver con los pacientes con trastornos mentales. Y Paracelso decía que las enfermedades eran una desviación de la normalidad, que habían causas que en ese momento no se tenían los recursos para conocerlo, y por lo tanto había que aplicar métodos terapéuticos. Entonces, estos personajes, con ese pensamiento de apartarse de lo mágico religioso y volver a la psiquiatría, o darle su lugar a la psiquiatría como un cuadro orgánico, es lo que consiste la primera revolución en psiquiatría. En la cultura latinoamericana, porque al final hablo un poco más sobre eso, conocemos las leyendas, los cadejos, la carreta chillona, el padre sin cabeza, el tipitillo, las iguanadas. Veamos las iguanadas. ¿Qué le pasa a alguien que ve las iguanadas? Bueno, la gente en el hospital psiquiátrico te van a decir: miren, los jugó las iguanadas. Los jugó las iguanadas cuando los mandé al río, allá estaban las iguanadas y los quisimos las jugar. Ya era jugado, era un retrato mental. Se ha tratado de implementar acá el Día de la Naturaleza. Eso lo tienen mucho en la cultura sudamericana, la famosa Pachamama. Ahora, Pachamama exige un tributo a la tierra. Acá uno se pregunta, yo he visto a los agricultores cuando van a cultivar maíz, ¿cuántas semillas ponen en cada cuello? Se supone que son 3 semillas, 2 son para Pachamama. Pero también decía Pachamama que cuando un niño recién nacido, la mamá tenía que umbilicar cuando se le cae y lo asegurar y lo va a depositar a la tierra. Porque si no lo hace, Pachamama va a dejar tarambana al niño. Tarambana es tarado, en el término salvadoreño. O sea que si no se hacía culto a la naturaleza, el niño estaría jugado, como habíamos visto anteriormente. Bueno, en esta época comienzan pues, los encierros masivos, que no eran nada agradables. El tratamiento a los pacientes psiquiátricos era cruel, encadenados, maltratados prácticamente. Y hasta ese periodo es lo que vemos como locura, de loco. La psiquiatría se divide en dos grandes grupos: la psiquiatría pesada, que no se acabamos de ver y que se reduce únicamente a la locura, y luego viene la psiquiatría liviana, que incluye los cuadros, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, algunos cuadros depresivos, problemas de conducta, adicción. Esto es lo que llamamos psiquiatría liviana. Entonces, en este momento, pues, se empieza a valorar, y por eso decía, la psiquiatría no solo se reduce a la locura. El amplio panorama de la psiquiatría es tremendo. Desde los siglos XVII y XVIII, Pablo Sacha, que se considera el padre de la medicina legal, en sus libros Cuestiones médicos legales, vuelve a determinar que es el médico el único encargado de valorar el estado mental de los pacientes.
Richard Burton determina las causas psicológicas y sociales de la enfermedad mental. O sea, ya no solo es demoníaco, aparte de eso, ya no es solo orgánico, sino que también hay causas psicológicas y sociales que pueden generar problemas psiquiátricos. Uno de ellos es la pobreza extrema, el apoyo correspondido y otra cantidad de criterios según él que llevan a enfermedad mental. William Cullen ya acuña el término de neurosis, que es lo que nosotros llamamos ahora trastorno de ansiedad, como síntoma cardinal. Hace una pequeña clasificación también. Thomas Siller ya describe claramente todos los síntomas neuróticos y los síntomas histéricos. Ya no solo es, por ejemplo, la ansiedad, que es situación de temor flotante, sino que también describe los síntomas físicos que acompañan a la ansiedad, como es sudoración de manos, sensación de nudo en la garganta, presión en el pecho, falta de concentración y otras. Johan Reyes empieza a utilizar ya la psicoterapia, propone la psicoterapia, que ya es el tratamiento a través de la palabra, y es el que también introduce el término de psiquiatría ya en el vasto campo de la medicina. Siglo XVIII, XIX, se empieza a valorar ya el respeto al paciente psiquiátrico. Es un deber moral supremo restablecer a los pacientes, a la sociedad. Se prohíbe la aplicación de las fuerzas. Recuerden ustedes la historia, el paciente psiquiátrico era encadenado, era metido en lugares que eran para animales de la mitigar la miseria de los hospitales psiquiátricos en ese momento y también reintegrar a los pacientes a la sociedad. Ahí tenemos una pintura, no recuerdo de quién es, donde se ve a Philip Pinel, que libera a los pacientes de las cadenas. A partir de este momento ya la psiquiatría tiene un tratamiento moral al paciente psiquiátrico. Es lo que se considera un hecho simbólico de la psiquiatría moderna y la liberación del paciente psiquiátrico de las cadenas es lo que se considera la segunda revolución en psiquiatría. Ahí tenemos a Charcot practicando el hipnotismo, la hipnosis, prácticamente en cuadro hipnótico. Siglo XIX-XX. Entre otros aportes, pues Agustín Morel habla de casos de inicio en la adolescencia, adolescentes que se vuelven casi sordos súbitamente y que a él le llamó demencia precoz. Emil Kraepelin incluyó como demencia precoz otros síntomas y fue Eugene Bleuler que le llamó esquizofrenia. Ya no era demencia precoz, sino que fue la esquizofrenia. La imagen, pues, ya es de Van Gogh, es un paciente que la historia lo ha pintado como esquizofrénico y algunos quieren desvirtuarlo porque apoyamos que tiene esquizofrenia. Eugene Bleuler determinó el término de la esquizofrenia, además de la personalidad premórbida, en el caso de los pacientes esquizofrénicos. E incluyó también las 4A de Bleuler para la esquizofrenia. Les sugiero que busquen las 4A de Bleuler. Luego Richard von Krafft-Ebing inició describió lo que son las especializaciones sexuales. Entonces esto básicamente da inicio a la sexología, que también es parte de eso. Dentro de las percepciones sexuales, bueno, ahí tenemos el voyerismo, aquí tenemos el voyerismo. El voyerismo es la satisfacción sexual a través de ver a escondidas teniendo actividad sexual o ver a las mujeres desnudas. Las perversiones sexuales son exclusivas de hombres. El anterior era el exhibicionismo, este es el voyerismo, tratado
el sadomasoquismo, aquí es donde se incluye tanto la mujer, el proteísmo, la necrofilia, haciendo con cadáveres. No crean, hay muchos internet que hay muchas funerarias hacen estas cuestiones. César Lombroso también, se da inicio a la sexología. A través del hombre delincuente y la mujer delincuente llega a determinar pues, que la apariencia física determina el grado de criminalidad que puede tener. Entonces esto da inicio también a la criminología, parte de la psiquiatría forense para nosotros de evaluar y determinar. Aunque él era muy específico en los rostros, igual si nos damos cuenta en las fotos del viejo Molín, no son cara de angelito, no son cara de angelito. En el siglo XIX-XX tenemos aquí un Freud que por el descubrimiento del inconsciente como las fuerzas ocultas que nos mueven y el implementar el psicoanálisis como un tratamiento, como una forma de tratamiento, es lo que se conoce como la tercera revolución de psiquiatría. Sigmund Freud ha sido muy relevante en la psiquiatría. Algunas teorías ya no son muy bien vistas, pero el descubrimiento del inconsciente es lo más importante. Tenemos a Edgar Monin, que fue el que introdujo la psicocirugía como un tratamiento también. Hasta este momento no había tratamientos eficaces en los pacientes psiquiátricos. Entonces uno de los tratamientos que se introdujo fue la psicocirugía, ahora se le llama neurocirugía de los trastornos mentales. Tenemos a Iván Pablo, que promovió mucho el conductismo. Las conductas buenas o malas las aprendimos. Entonces ahí los estímulos condicionados, respuesta incondicionada, estímulo neutro, y que todo eso nos va a ir generando pues, las conductas. Tenemos a Skinner también con el condicionamiento operante. El anterior era el condicionamiento clásico de Iván Pablo y el condicionamiento operante, donde las conductas se mantienen reprimidas a través de refuerzos, castigos o la hipertensión de la conducta. Por ejemplo, la mamá lleva a sus nenes de 2 años o 3 años caminando y allá está en la calle una señora vendiendo luces de todos colores. A los niños pues les llaman la atención los colores y los luces también. Entonces le dice, mamá, quiero luces. Y la mamá, como ve que los luces no están tan higiénicos, le dice, no. ¿Qué hace el niño? Llora. ¿Qué hace la mamá? No voy a decir que le pega, porque ahora está prohibido cachillar a los monos. No, lo que hace la mamá para que el niño no llore, se regresa y le compra luces. ¿Qué hizo la mamá? Demostrar una conducta negativa. Cada vez que pasa ahí el niño llora y la mamá tiene que comprar luces, pero ya después la mamá dice, no, ¿cómo me está manipulando? Entonces ya no. Entonces ya después el niño cae hasta con ataque. Allá van los famosos de la verde que llevan al niño al lujo que está convulsionando, un mono de linchudo. Entonces van perfeccionando la técnica. ¿Ves? Son los refuerzos negativos que uno está generando a los. ¿Ves? La conducta, buenas o malas, las hemos aprendido. Tenemos también otros tratamientos que ya viene su historia desde la malaria, como insulínico, choque retórico, hasta la implementación de la terapia electroconvulsiva, lo que la gente conoce como choque eléctrico o electroshock. No sé qué concepto tienen sobre esto, pero explíquenselo, porque la terapia electroconvulsiva es tremendamente eficaz en cuadros específicos. Lo digo porque a veces
psicología sataniza este tratamiento. Y para nosotros es tremendamente eficaz en casos bien específicos donde las indicaciones se ofrecen. Por ejemplo, en los cuadros depresivos con conducta suicida. Es la elección, la primera elección. Pasamos a la psiquiatría contemporánea. No sé, ¿no saben qué es este chiribi? Estos son los defentos que usaban los griegos para adormecer a la monada. Y es tampoco. Ahora sí. Tanto los defentos griegos como las mandrágoras que han sido utilizados a lo largo de la historia como inductores de sueño, es lo que ha dado inicio a la psicofarmacología. Entonces, la psicofarmacología se considera la cuarta revolución en psiquiatría. Básicamente son 5 grupos: antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos, moduladores del afecto y los psicoestimulantes. Dijéramos los síntomas que tratan cada uno de los psicofármacos. Ahora, por ejemplo, los ansiolíticos, dentro de ellos los representativos, la benzodiazepina, una cuestión que se ha abusado, que si usted no puede dormir, denle una diazepam, ¿verdad? Eso ya no es lo más correcto. Dentro de la psiquiatría contemporánea también tenemos que hablar de la antipsiquiatría. La antipsiquiatría fue un movimiento que inició en Italia en 1978 con la reforma italiana, donde se promovía cerrar todos los hospitales psiquiátricos. Yo vine aquí a la facultad en el 92 y estaba de moda eso y habían venido los italianos a querer implementar eso acá, la antipsiquiatría. Pues, lógicamente no iba a funcionar acá porque tampoco le funcionó a ellos, duró como 10, 15 años ese movimiento. El uso abusivo de la psiquiatría sí se ha mal utilizado mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso suero de la verdad, que nosotros lo utilizamos, pero para fines terapéuticos, no para otras cuestiones, y otras hospitalizaciones a largo plazo de personas que no son, dijéramos, que no están con el sistema o qué sé yo. Las clasificaciones de los trastornos mentales, que actualmente las más utilizadas son la clasificación internacional de la enfermedad, CIE, y el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y el comportamiento, que es una clasificación clínica. Nosotros utilizamos ambas clasificaciones. Ya está el DSM-11, el DSM-5 y la CIE-11, pero nosotros utilizamos la CIE-10 y el DSM-4. La CIE-10 porque es la que está en el SIS, el sistema computarizado que ahí hacemos todo el diagnóstico, y que académicamente o didácticamente conoce la CIE-1. Ahora, volviendo en general a nuestra cultura, al lado de la medicina académica que se enseña en la facultad y que se desarrolla en los hospitales, en las clínicas, hay una serie de acciones paramédicas, digamos, que es lo que se le llamó medicina paralela, y lo que la OMS en el 74 llamó medicina tradicional, que es la que muchos defienden, por ejemplo, comunitaria. Ahora, dentro de la medicina tradicional tenemos la medicina popular. Yo no voy a leer pero la medicina popular simplemente es la receta de la abuela. El plato de qué sé yo, cáscaras de mango y de evolución, son las que verde para
la medicina sigue siendo practicada por los chamanes. Ustedes van al interior del país, en muchas áreas rurales, que manda ahí el chamán o el especial. Uno va con el servicio social, al igual que la mayoría. ¿No quieres que te lo compre? Antes de llegar al médico, ya han pasado por el proceso. Entonces se sigue practicando esa medicina. Y tenemos otra forma de medicina tradicional, que es la medicina transicional integrada. Ya tenemos una cultura, pero también hay ciertas influencias de otras corrientes. Por ejemplo, en nuestro medio, algunos colegas utilizan la acupuntura para los naturópatas. No tengo experiencia en naturopatía, no puedo decir si está bien o no, pero dice que hay un montón de charlatanes y la gente confía en eso. Y la psicología folclórica, ¿verdad? Es el saber del pueblo, porque la gente conoce o trata. Si es retrasado mental, porque los borras igualados y otros problemas así. Entonces, en la psiquiatría folclórica tenemos siempre el curandero, pero además tenemos el hierbero y tenemos el huesero, que en nuestro caso sería el salvador. ¿Cuántas veces uno tiene una una innovación y en lugar de ir al hospital a que le pongan una bolsa a un viejo que le agarre la pata y como que tiene Bien, el otro motivo era las tendencias actuales. La psiquiatría tiene diferentes puntos de vista, no solo el psiquiatra, las diferentes corrientes con las que uno se forma. En primer lugar tenemos la tendencia organomecanicista, que dice la tendencia organomecanicista que toda enfermedad mental tiene un origen orgánico, así como cualquier enfermedad médica, la psiquiatría tiene un origen orgánico. La demencia de Alzheimer, Ejercicios más grandes. en alto componente psiquiátrico, es una enfermedad degenerativa. O sea, está comprobado. Una encefalopatía la cual los psiquiátricos la organodinamista sostiene esta teoría de que hay un sustrato orgánico que representa causa, pero lo del dinamista habla de que nuestra, digamos, estado mental fuerte a un periodo de regresión. Para todo, cuando nos enfermamos, hacemos un niño, que queremos que la mamá nos haga sopita, que nos vaya a hacer piojitos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque se ha desajustado nuestro estado mental, pero sí siempre es una causa orgánica. La perspectiva conductista ya lo explicaba, conducta. Todo se explica a través de la conducta. Por ejemplo, pudiera decir la eyaculación precoz. ¿Por qué se da la eyaculación precoz? Usualmente la eyaculación precoz comienza ahí en la adolescencia y a veces se mantiene hasta la adultez. Cuando somos adolescentes, esperamos que la vieja se vaya a comprar los hijos o los hijos de la novia y aprovechamos ese momento. Cuando vimos que la vieja viene, hay que hacerlo lo más rápido posible. Ahora, cuando estoy con la amante, pues bueno, la vida adulta. La teoría psicodinámica habla de conflictos infantiles no resueltos en general, lo que propuso Sigmund Freud, conflictos infantiles no resueltos, una de las teorías, otra es el desarrollo psicosexual del niño. Ya, imagino, en psicología le hablaron de la fase oral, fase anal, fase, ¿sí o no?
No. Bien, la fase oral. La fase oral, ustedes saben que el destete o la lactancia materna exclusiva es hasta los 6 meses. Pero que la mamá le puede seguir dando pecho al niño hasta el año y medio, que es lo que dura la fase oral, de 0 a 1 año y medio. Si la mamá sigue dándole pecho, desgraciadamente los pediatras y los ginecólogos dicen, denle pecho hasta el tiempo que quiera. Hay muchos sinvergüenzas que llegan a los 5 años y señores de la chiquilla de la nana. Déjanos ahora. Un ejemplo clásico, cuando yo tenía mi hija en kinder, tenía un compañerito y 4 años y medio. Todavía no había nada. Restringiéndose de la chiquilla. Ahora mi hija tiene 16 años, el niño igual. ¿Por qué? Porque quedó fijado en la etapa oral. Entonces, cada vez que entra en conflicto, debe satisfacer sus necesidades a través de la boca. Por eso se alma, por eso son bolos, por eso sabrosos, y no, para que un ejemplo clásico es cuando ustedes van a tener un examen. Van a tener examen mañana. ¿Qué van a hacer ahora en la noche? Estudiar. Pero a la parte de estudiar, comprar churritos, papitas, y seguir adaptándose, Coca-Cola y todo. Están en ansiedad y suelen resolver la ansiedad. Pero si te quiere decir cómo. ¿Se le mejor comprarlo contigo o con la señora que hace tiempo? Y por último, la genética genética que habla porque la sociedad es el pueblo. Lo tenemos con la familia, con la sociedad, la familia, el primario de apoyo. ¿Cuánto tiempo invertimos en el celular? ¿Qué vemos? ¿Qué cosas se ven en internet? No se ve nada. ¿De tus pan? Novelas, bueno, que quieren novelas, Agatha Harkness. Y hay mujeres que están viviendo esa vida, de novelas, haciendo dramas, saliendo de cachimbazo, el novio la dejó, o le hizo mala cara, o le hizo mucho rigor. Es la sociedad del país. El retrasado mental, ahí tiene razón, porque antes al retrasado mental se le llamaba morojo, tarado, imbécil e idiota. Entonces también tiene contenidos peyorativos de retraso mental. Pero el imbécil es un retraso mental moderado. Y un proyecto que era el político análisis. La vida del paciente es otro mundo. Y entonces nosotros para comprenderlo tenemos que explorar ese mundo. Si decimos que está soñando despierto, está en su mundo. Eso es lo que apoya más la teoría sociogenética. La sociedad no es y más inmediatamente más contaminado. Hasta hace un poco tiempo ustedes estuvieron y tenían que vender por celular a ver a dónde fue porque no acabaron marido. No me conté. Cara de mañoso y todo el mundo salía por el otro lado. Acá, tenso, estresado. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Dónde vas a estar? Aquí en la lista viene a ver, pues perdón, no lo diga.